Debí prestar más atención a lo rápido que dije que sí. Eso es lo que no se me va de la cabeza. No tanto lo que pasó en la cabaña, sino la facilidad con la que me metí ahí. Me llamo Ezequiel Rondán. Tengo 38 años. Soy gasista matriculado de Neuquén Capital. El invierno pasado me quedé sin laburo fijo después de que cerrara la empresa donde trabajaba hacía 7 años, y mis ahorros ya venían raspando. Mi primo Facundo me llamó por un puesto de cuidador en un campo privado cerca del lago Puelo, en la Patagonia chubutense, una cabaña a 4 kilómetros del último camino que entra el municipio en invierno, sin vecinos a la vista por ningún lado. 80,000 pesos por semana, en efectivo, solo por revisar cañerías, controlar la bomba de agua y anotar cualquier cosa rara para la familia dueña del campo. Le dije que sí antes de que terminara de explicarme cómo era el pago. Siempre fui así. Decido rápido y pregunto después. Esa costumbre me metió en más de un quilombo, y me metió en esa cabaña. Llevé a mi perra Nahuel, una collie cruza de 10 años que nunca en su vida le tuvo miedo a subirse a la camioneta. Pero cuando Facundo nos dejó ahí y abrí la caja, Nahuel no quiso bajar. Se quedó mirando fijo hacia el monte hasta que la bajé en brazos, y aún así no se despegó de mi pierna, cuando siempre era la primera en recorrer todo el terreno nuevo. Antes de irse, Facundo me dio una carpeta con instrucciones del cuidador anterior, un tipo llamado Rubén Ibáñez. Generador, estufa a leña, corte de agua, todo normal. Pero grapada atrás había una hoja escrita a mano, sin ninguna explicación. Si de noche escuchas la campana del muelle, no bajes al agua, espera a que pare sola. Había, efectivo, una campanita de bronce colgada en un poste al final del muelle, de esas que se usan para llamar botes cuando hay neblina en el lago. Pensé que algún cuidador anterior se había asustado con el viento, haciéndola sonar, y había dejado la nota por las dudas. Colgué el abrigo, prendí la estufa y me instalé. Los primeros 10 días junto al lago Puelo fueron de los más tranquilos que tuve en años. Cortaba leña, radiaba el parte del tiempo 2 veces por día a una administradora del campo llamada Marisol, con base en Esquel, y dormía mejor de lo que dormía hacía meses. Empecé a sentir que lo del despido quedaba atrás. La 11ª noche, escuché la campana. 3 repiques parejos, una pausa, 3 más. Me dije que era el viento, pero había revisado la banderola del muelle antes de acostarme, y estaba completamente quieta. Hice lo que decía la nota y no bajé. Me quedé mirando desde la ventana, y a los 15 minutos el sonido paró en seco, a mitad del compás, como si alguien hubiera puesto la mano encima para frenarla. A la mañana radié a Marisol esperando que se riera de mí. En cambio, del otro lado hubo un silencio un poco más largo de lo normal antes de que me preguntara, con cuidado, si había bajado a mirar. Le dije que no. Me dijo que hiciera bien, y enseguida cambió de tema para hablar del parte meteorológico, sin importar cuánto insistiera yo. Cuando le pregunté por qué Rubén había dejado esa instrucción, solo me dijo que los 2 cuidadores antes que él tampoco habían terminado el contrato, y que ella no tenía más detalles. Me convencí de que era cuestión de acústica del lago, el sonido rebotando raro contra el agua fría, jugadas de la cabeza de alguien que por primera vez estaba solo en el monte. Casi me lo creí durante 4 noches más. La 15ª noche, la campana volvió a sonar, el mismo patrón. Esta vez escuché algo por debajo, pasos sobre las tablas del muelle, sin apuro, yendo hasta el final y volviendo. Nahuel, que le ladraba a cualquier chimango que pasara, se quedó completamente muda y se aplastó contra el piso. No bajé. Me senté con la mano sobre la radio y no la usé. Algo me decía que no avisara que estaba despierto. Los pasos se detuvieron justo debajo de mi ventana.
Después nada, ni campana, ni tablas crujiendo, ni retirada. Un silencio tan largo que terminé convenciéndome de que me había quedado dormido a medias e imaginado el final. A la mañana siguiente llamé a Facundo y le conté todo. Se quedó callado de una forma que no me gustó nada. Y ahí me contó algo que no se había acordado de decirme antes de que aceptara el trabajo. Que Rubén se había ido a mitad de un contrato de invierno, 2 años atrás. Llamó al dueño del campo, dijo que no seguía más, y se fue esa misma noche sin cobrar lo que le debían. Nadie que Facundo conociera había vuelto a saber de él. Lo que no puedo explicar, lo que todavía doy vueltas en Neuquén, es lo que encontré esa misma mañana. La campana del muelle, oxidada, quieta, la misma que había mirado desde la ventana la noche anterior, estaba descolgada de su poste y apoyada de pie sobre la baranda del muelle, mirando hacia la cabaña. No caída, puesta ahí. Cargué la camioneta en menos de 1 hora. No radié a Marisol, no esperé a que mandaran a nadie más, no reclamé las 2 semanas que me debían. Dejé la carpeta de Rubén abierta sobre la mesada, en esa única línea escrita a mano, y manejé los 4 kilómetros de vuelta al camino sin mirar el lago Puelo ni una sola vez. Todavía no sé quién movió esa campana, ni cómo alguien cruzó el muelle sin que un solo crujido me llegara hasta que ya estaba parado debajo de mi ventana. Sé que en esa quietud de julio en la Patagonia, el sonido debería llevarse 1 kilómetro entero en cualquier dirección. Y sé que lo que estaba esa noche en el muelle no quería que lo escucharan, hasta que quiso que lo escuchara yo. La gente cree que el miedo se te acaba con los años, que si pasas suficiente tiempo haciendo trabajo solitario y arriesgado, la oscuridad deja de significar algo. Yo también lo creía, hasta la semana que pasé en un refugio forestal sobre el macizo de Áliva, en los picos de Europa. Ahí aprendí que el silencio puede cargar cosas que no tienen nada que ver con los nervios. Me llamo Aitor Meruéndano, tengo 56 años, biólogo jubilado, casi 3 décadas haciendo trabajo de campo solo para la Consejería de Medio Ambiente del Principado de Asturias. Esto pasó a finales de febrero, hace 5 años, en ese tramo del invierno donde la sierra parece que deshiela de golpe y a la noche vuelve a cerrarse del todo. Me habían asignado un relevamiento en solitario de 5 días desde un refugio forestal sobre Áliva, revisar una serie de cámaras trampa, confirmar el patrón de invernada de los quebrantahuesos reintroducidos en la zona y arreglar 2 receptores de telemetría que venían mandando datos corruptos a la oficina de Potes, en Cantabria. Había hecho ese tipo de trabajo tantas veces que ya ni contaba. Radio, GPS, provisiones para la semana, estufa de leña, nada fuera de lo normal. El refugio quedaba a unos 18 kilómetros de la última carretera, con acceso rodado en invierno, solo alcanzable a pie o con raquetas, sin ninguna otra construcción a la vista en kilómetros. Llegué un lunes por la tarde, confirmé contacto por radio con la oficina de Potes y me instalé. Los 2 primeros receptores estaban bien, medio día de trabajo cada uno. Dejé el tercero, el más alejado, monte arriba, para el miércoles, y el martes por la tarde me dediqué al mantenimiento de las cámaras más cercanas al refugio. El martes de noche, mientras derretía nieve para lavar los platos, la radio empezó a chisporrotear. No era una voz, era un ritmo. Un tono largo, después 2 cortos, repitiéndose cada pocos segundos antes de perderse en estática. Lo atribuí al frente que venía entrando. El clima hace cosas raras con las transmisiones en esa sierra. Bajé el volumen y me acosté sobre las 10. A eso de la 1:15 de la madrugada, me despertó de nuevo. El mismo patrón, largo, corto, pero más nítido esta vez, más deliberado, como si alguien estuviera apretando el mic a propósito y no fuera el viento haciéndolo por accidente. Me senté y escuché un ciclo entero.
El patrón duraba unos 30 segundos, paraba casi 2 minutos y volvía a empezar, exacto, sin variar. Llevaba suficientes años con radios de campo como para saber que esa regularidad no viene del clima. Apreté el mic, me identifiqué, di mi ubicación y pedí que quien estuviera transmitiendo se identificara también. Nada. El patrón siguió unos segundos más y se cortó por completo, a mitad de ciclo, como si lo hubieran apagado y no como si se hubiera ido apagando solo. Radié a la oficina de Potes. Atendió una operadora llamada Nuria, con la que había trabajado más de 10 años. Revisó los registros y me dijo que no había ningún otro agente de campo asignado cerca de mi zona y ninguna transmisión programada en esa frecuencia. Pensó que sería algún repetidor fallando en la cresta y me dijo que lo anotara y tratara de dormir. Lo anoté. No dormí mucho. Lo que se me quedó grabado no fue el sonido en sí, fue el momento exacto en que paraba. La señal se cortaba en el instante en que yo apretaba mi propia radio para responder. Un repetidor fallando no hace eso. La interferencia del clima tampoco. Lo que fuera que la mandaba, me estaba escuchando responder. El miércoles amaneció despejado y con un frío que cortaba. Salí para el tercer receptor al primer rayo de luz, caminando con raquetas por medio metro de nieve a lo largo de la vaguada. Como a 1 hora de camino, crucé una línea de huellas de raquetas que cortaban entre los hayedos, casi en paralelo a mi propia ruta, a unos 150 metros, manteniéndose siempre pegadas al bosque. Recientes, cruzaban un tramo de nieve acumulada por el viento, que todavía conservaba la forma, lo que quería decir que las habían dejado hacía apenas unas horas. No había ningún sendero de acceso cerca de esa dirección. El punto habilitado más próximo desde ese lado de la vaguada quedaba a más de 15 kilómetros y nadie se mete tan lejos con raquetas solo para caminar el último tramo pegado al monte, escondido entre los árboles todo el trayecto. Seguí las huellas un rato corto antes de perderlas, donde el terreno bajaba a una zona de roca pelada por el viento. Terminé el receptor más rápido de lo necesario y volví derecho al refugio, donde hice una vuelta completa al perímetro, algo que nunca había hecho en casi 30 años de trabajo de campo. Nada alterado, ninguna huella cerca de la construcción. Radié a Nuria esa tarde y le mencioné las huellas. Me dijo que seguramente sería algún esquiador de travesía. Cada invierno hay más, buscando soledad, más lejos de lo habitual. Razonable, probablemente hasta cierto. Pero esa noche, un rato después de medianoche, escuché pasos sobre la nieve afuera, no cerca, algo entre los árboles hacia el oeste, a unos 40 metros, y debajo de esos pasos, un sonido lento y parejo, casi como respiración, apenas demasiado regular para ser el viento entre los troncos. La mano se me fue sola hacia la radio antes de decidirlo, y en el momento en que la apreté, el sonido de afuera se cortó de golpe, igual que la transmisión la noche anterior. Levanté campamento al amanecer del jueves, un día entero antes de lo que tenía asignado. Le dije a Nuria que era por el clima, que era verdad a medias. El frente venía entrando más rápido de lo pronosticado. Pasé 5 años dándole vueltas a cada explicación posible. Un esquiador que acampó entre los árboles por algún motivo. Un animal, el aire frío distorsionando el sonido a lo largo de la vaguada, que de hecho puede pasar. Pero hay algo que todavía no logro explicarme. Cuando por fin llegué a la carretera y paré para revisar el equipo, miré la radio. El canal estaba cambiado, no a la frecuencia de la oficina de Potes, al canal exacto donde había estado esa señal rítmica 2 noches antes. Yo no había tocado ese dial, lo juraría ante quien sea. Si alguien se acercó lo suficiente a ese refugio en la oscuridad,
como para cambiar un canal en mi radio sin que yo escuchara un solo paso en la entrada, entonces la pregunta no es qué trataban de señalizar, es por qué necesitaban que yo estuviera escuchando. Quiero dejar en claro desde el principio que no soy de las personas que se asustan fácil. Tengo 42 años. Soy jefa de operaciones en una empresa de logística en Temuco. Manejo la combi del colegio los martes y jueves. Tengo una camioneta con una mancha de café en la consola que nunca me he dado el tiempo de limpiar. Soy, para cualquier efecto, una persona bien tranquila y poco dramática. Cuento esto porque lo que voy a describir no salió del cansancio ni de la imaginación. Salió de prestarle atención a cosas que no cuadraban. Fue en enero, hace 2 veranos. Mi marido Cristóbal y yo habíamos arrendado una cabaña junto al lago Caburgua, cerca de Pucón, para pasar una semana con los niños, Martina, de 8, y Benjamín, de 5. Ya habíamos arrendado cabañas antes, siempre por la misma plataforma, siempre sin problemas. Esta quedaba más apartada que las otras, como 40 minutos desde el pueblo por un camino de ripio entre el bosque, sin señal de celular desde los últimos 3 kilómetros. El anuncio tenía buenas reseñas. Una familia de Santiago había dejado una muy buena apenas unas semanas antes de que reserváramos. Llegamos un domingo al atardecer, los niños agotados del viaje, Cristóbal manejando con el mapa descargado, porque el teléfono ya no servía para nada. La cabaña era igual a las fotos: 2 pisos, terraza grande, un sendero corto hasta el lago, 2 kayaks apoyados junto al galpón, una zona con fogón. La llave estaba en la caja de seguridad, el código nos lo había mandado el anfitrión, todo normal. Descargamos las cosas, los niños corrieron al agua, Cristóbal prendió el fuego para el asado. Fue una de esas primeras tardes en que uno siente que todo el viaje valió la pena. Como a las 8, revisando la cabaña para ver dónde estaba cada cosa, encontré algo debajo de la cama en el dormitorio más chico de arriba, el que les habíamos dado a los niños. Un bolso gris, tipo duffel, mediano, que no era nuestro. Lo saqué y lo abrí, ropa de hombre, doblada prolijamente, como para 3 o 4 días, un neceser, un cargador de celular, sin billetera, sin carnet, nada que dijera de quién era. Lo bajé y Cristóbal le escribió al anfitrión al tiro por la plataforma. La respuesta llegó a los pocos minutos. Los huéspedes anteriores habían avisado que les faltaba un bolso y que probablemente era ese. Se disculpó por no habernos avisado antes y dijo que seguramente iban a pasar esa semana a buscarlo. Razonable. Simple. Dejamos el bolso junto a la puerta y no le dimos más vueltas. El día siguiente fue casi perfecto. Kayak, una caminata corta hasta un mirador, asado, fogón en la noche. Benjamín pescó su primer pejerrey desde el muelle. Martina juntó un bolsillo lleno de piedras lisas del lago y las fue acomodando en la baranda del segundo piso. Cristóbal y yo nos quedamos afuera después de que los niños se durmieron, mirando cómo el lago se ponía negro y quieto. El bolso seguía donde lo habíamos dejado cuando nos fuimos a acostar. Cuando bajé al otro día como a las 6:30, ya no estaba. La puerta principal, con llave. La puerta de atrás, con llave. Todas las ventanas que revisé, con seguro puesto por dentro. Ni una nota, ni un mensaje del anfitrión, nada que indicara que alguien hubiera entrado y salido. Me dije que alguien debía tener llave y había entrado sin hacer ruido mientras dormíamos, que técnicamente era su bolso y técnicamente estaba todo bien. Es el tipo de cosa que una se dice cuando quiere quedarse tranquila. Entonces Cristóbal preguntó, ¿habrán subido a buscarlo? No había pensado en eso. El bolso lo habíamos encontrado arriba, debajo de la cama del cuarto donde habían dormido los niños toda la semana.
No dijimos mucho más después de eso. Fui a revisar a los niños de inmediato. Los dos seguían durmiendo, el cuarto intacto, las piedras de Martina todavía alineadas exactamente donde las había dejado sobre el marco de la ventana. Bien, todo bien. Le escribí al anfitrión preguntando a qué hora exactamente habían pasado a buscarlo. Me dijo que todavía no tenía noticias de ellos, que ni siquiera sabía que lo habían retirado. Después llamé directo a la administradora de arriendos. Una persona real me confirmó la misma historia. Los huéspedes anteriores habían reportado el bolso perdido, y sí, les habían dado acceso para volver a buscarlo. Pregunté cuándo. Me dijo que tenían agendada la visita para el viernes. Era martes en la mañana. Cristóbal quería irnos al tiro. Lo convencí de que no, y eso es lo que más me cuesta perdonarme. Le dije que estábamos exagerando, que tenía que haber una explicación simple que el anfitrión todavía no manejaba. Mientras hablaba afuera por teléfono con la administradora, noté algo que se me había pasado el día anterior. Marcas de neumáticos frescas en el patio de ripio, más anchas que las nuestras, de un segundo vehículo que no estaba cuando llegamos. Y cerca del borde del bosque, parada sobre el pasto, había una silla de auto para niño. Chica, de esas para guagua, sin auto cerca, sin ningún adulto, sin ninguna explicación de cómo había llegado ahí o de quién era. No había estado ahí la noche anterior. Yo había pasado justo por ese lugar como a las 11 para apagar bien el fogón. Nos fuimos antes de que pasara una hora. Traté de que pareciera algo casual para los niños. Dije que nos íbamos temprano nomás. Benjamín se enojó por el pescado que no alcanzó a sacar. Martina lloró por dejar sus piedras. Manejé todo el camino de vuelta casi sin hablar. Llamé a la administradora desde una bencinera a la salida de Pucón y le conté todo. La mujer se puso a tomar los datos. Dijo que iba a averiguar. La llamé 2 veces más en las semanas siguientes. La primera vez me dijo que los huéspedes anteriores aseguraban que nunca habían vuelto a la cabaña esa semana. La segunda vez, nadie contestó. Lo que todavía no logro explicarme no es el bolso, ni siquiera las marcas de neumáticos. Es esa silla de auto. No tirada, no como si se hubiera caído de apuro, parada, mirando derecho hacia la cabaña, en el ángulo justo para tener una vista clara de la puerta principal. Tengo 2 hijos. Pienso en ese ángulo más seguido de lo que me gustaría admitir.